primordial en la historia de nuestro país. ¿Ah? Y 4 conferencistas, ¿ah?, de renombrados antecedentes van a intervenir sobre diversos aspectos de esta época. ¿Ah? Ojalá esto sea de provecho para todos ustedes, ¿ah?, y desde ya les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Y ahora dejo con ustedes al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, el profesor Jaime Bustos. Sean todos y todas bienvenidas a este seminario. Nuestro agradecimiento a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, a su presidente, por poder realizar en conjunto esta actividad académica. Para la Universidad de Santiago y su Facultad de Derecho con 6 años, vincularse con la entidad, con la trayectoria, decía 1839 en sus orígenes, 1911 en su actual Constitución, es un motivo de un gran orgullo y motivo también de una gran esperanza de trabajos futuros. Así que nuestro agradecimiento a todos, a los expositores, a nuestros estudiantes que están acá, a los distinguidos miembros de la sociedad, y solamente recordar que la academia, el conocimiento se transmite de esta forma y es una forma fructífera de poder lograr nuestros grandes objetivos. Muchas gracias. Ya, les voy a contar más o menos cómo va a funcionar el seminario. Primero voy a hacer las presentaciones. A la diestra está el profesor Juan Guillermo Prado, la profesora Luz María Méndez, el profesor Nicolás Molina y, bueno, me presento yo, soy Cristóbal García Huidobro, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar precisamente sobre este episodio, ¿no es cierto? Este año que es 1822. El profesor Prado, me da por Ocaranza, que es mi segundo apellido. Segundo apellido. El profesor tiene tendencia a lo vasco, por eso. Claro. El profesor Prado va a hablar sobre el diario de María Graham y su estadía durante el gobierno de O'Higgins. La profesora Méndez va a hablar sobre la política económica durante el gobierno de O'Higgins. El profesor Molina va a hablar sobre el bandido, qué feo decirlo así, ¿no es cierto? Sobre Vicente Benavides y la guerra a muerte. Y finalmente yo voy a hablar sobre el gobierno de O'Higgins y la Constitución de 1822. Así es que en ese orden vamos a partir y... ¿Sí? Bueno, en realidad, ¿qué tal? Buenas tardes, distinguidos alumnos. La verdad que tendría que haber partido el profesor García Huidobro. No sé qué pasó, que cambió lo... Bueno, parto yo si quiere. Lo mío estaba basado fundamentalmente en lo que él decía, pero bueno, voy a tirarme a la piscina. Y la verdad que lo que tengo que hablar yo es la Constitución de 1822 en el diario María Graham, esta viajera inglesa que llegó a Chile precisamente hace 200 años, ¿ya? Pero antes de hablar de la Constitución de 1822 y el diario de la María Graham, creo que es importante señalar que antes de esta Constitución hubo distintas otras constituciones. Por ejemplo, el Reglamento Constitucional de 1812. Señor presidente, ¿ocurre algo? Bueno, en 1812 hubo un reglamento constitucional que fue, curiosamente, tenía 27 artículos, pero tuvo redactores de 5 países. Por ejemplo, está Robert Joel Poinsett, el cónsul de Estados Unidos, estuvo Hipólito de Villegas, que era de Buenos Aires, estuvo también ahí el guatemalteco Antonio José de Irizarry, varios chilenos, entre ellos Francisco Antonio Pérez, Manuel de Sala, Francisco de la Lastra, Camilo Enrique, y también alguien que venía de Chuquisaca, o sea, que venía de Perú, de Bolivia. En aquella época no existía Bolivia, se hablaba de Alto Perú. Y este reglamento constitucional fue aprobado por plebiscito y votaron 315 personas, todos habitantes de la ciudad de Santiago. Después vino el reglamento para el gobierno provisorio, que duró muy poco, y después la Constitución de 1818, que también fue aprobada por un plebiscito. Se votó desde Atacama hasta Cauquenes, porque todo lo demás estaba en poder de los españoles. En consecuencia, y nadie votó en contra, porque había que firmar en un cuaderno o en un libro, y obviamente nadie quería sufrir los rigores de un gobierno aparentemente muy fuerte que podría haberle causado problemas a esos personajes. Y tenemos la Constitución del año 1822, que fue fundamentalmente redactada por el ministro José Antonio Rodríguez Aldea, que fue muy impopular en su tiempo. Bueno, pero hablemos ahora de este personaje llamado María Graham, que fue un gran personaje que estuvo en Chile casi un año completo.
nació en Inglaterra el 19 de julio de 1785 con el nombre de María Dundas Thompson. Fue una escritora, ilustradora, naturalista inglesa que escribió sus travesías por India, Italia, Chile y Brasil. Se pueden imaginar lo que significaba viajar en aquella época en barco. Hoy día es complicado todavía hacerlo en avión, imagínense en aquella época. Estando en Río de Janeiro, junto a su esposo, el capitán Tomás Graham, a bordo de una fragata inglesa, recogieron a un adolescente chileno abandonado, Vicente Pérez Rosales. Fue recogido ahí en Río de Janeiro por María Graham. Al rodear el Cabo de Hornos, Tomás Graham murió producto de un cuadro febril. No se sabe qué enfermedad, todo el mundo habla de un cuadro febril o de fiebres. En abril de 1822, el navío arribó a Valparaíso, donde enterró a su esposo en un fuerte de Valparaíso. En aquella época se enterraba en los fuertes, no en el cementerio, porque no había cementerio en Valparaíso. Bueno, pero no me cabe duda que María Graham estuvo re preocupada cuando enterró a su marido. ¿Y por qué estaba preocupada? Pues en su diario escribió: hasta hace poco, todo aquel que no tenía permiso para ser sepultado en los fuertes, donde podía quedar resguardado, prefería ser conducido al mar y ser sepultado allí en las aguas. Muchos casos ocurrieron de herejes sepultados en la playa, herejes, porque había mucho inglés que no estaba permitido que fueran enterrados ni en las iglesias ni en los fuertes. Entonces ocurrieron de herejes sepultados en la playa, que los fanáticos del pueblo exhumaron después, dejando expuestos los restos a las aves y a animales de rapiña. O sea, más de algún autor ha señalado que en las playas de Valparaíso, seguramente de Viña del Mar, se enterraban algunos personajes que no podían estar en los fuertes ni en las iglesias. ¿Ya? Ustedes saben, el Panteón General o el Cementerio General de 1821, obra de Bernardo O'Higgins, aunque en el primer Congreso Nacional de 1811 hubo un canónigo de la catedral que era diputado, Juan Pablo Frete, oriundo de Buenos Aires, que presentó un proyecto de ley de cementerio laico, cementerio general. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de lo que ella escribió respecto a Chile? Voy a introducir fundamentalmente lo que es la Constitución de 1822 para doña María Graham, porque si no, no sé cuánto tiempo tengo. Te quedan 17 minutos. Me queda algo ya. El 31 de octubre de 1822 escribe en su diario doña María Graham: este mes ha sido importantísimo para Chile. El gobierno ha promulgado la nueva Constitución y los nuevos reglamentos de comercio. Ni estos ni aquella parecen corresponder a su objeto. El reglamento comienza por un largo preámbulo dirigido por el ministro del Interior a la Convención al presentarle el reglamento que ha formado una comisión de ministros y comerciantes. Poco entiendo de estas cosas, pero allí hay disposiciones tan contrarias al sentido común que hasta un niño las notaría. Imagínense lo que dice María Graham, que era amiga incluso de O'Higgins. El tiempo y las circunstancias suelen hacer extrañas invasiones en nuestros modos habituales de ser y pensar. Y aquí que me sorprendió infragante leyendo con bastante interés dicha Constitución política. Fue promulgada el 23 del presente y acaba de imprimirse, para lo cual hubo necesidad de suspender las publicaciones periódicas por no haber suficientes tipos y tipógrafos. Y estos escasean más que aquellos, que los tipos. Tipos, antes, acuérdense que las imprentas usaban tipos y eso se armando las palabras. Hasta hace poco, hace 40 años atrás, todavía se usaba el sistema en caliente en los diarios, que era armar la tipografía. Era una cosa impresionante. Bueno, entonces no se podían imprimir gacetas y la Constitución al mismo tiempo, así que se acabó la publicación de periódicos en aquella época. Y habían bastante más periódicos en aquel tiempo, aunque a veces uno duraba un día o tenía un solo número, que en nuestros tiempos. En aquella época, por ejemplo, estaba el Cosmopolita, el Diario de la Convención, el Observador Chileno, el Tizón Republicano, el Clamor de la Patria. Ahí tienen 6 títulos y seguramente hubo muchos más que no se han conservado en el tiempo. Pero había mucha actividad literaria y la gente, mucha gente, el 80 o 90% de la población no sabía leer ni escribir. Pero había esa cantidad de periódicos en nuestro país. Sigue doña María Graham. Divídase la Constitución en 8 secciones y estas en capítulos y artículos según las materias que lo requieren. Comienza por declarar la libertad e independencia de Chile como nación y fijar sus límites, a saber, al sur el Cabo de Hornos, al norte el desierto de Atacama. Lo más al norte que tuvimos nosotros en aquella época fue la caleta de Paposki, que está en la actual comuna de Taltal. Y ahí en Paposo, José Miguel Carrera tenía un obispo, Ramón Andreu y Guerrero, que fue obispo de Paposo, una cosa insólita. Bueno, han habido algunos obispos raros o que han durado poco en este país. Bueno, y también declara que el este y el oeste, los límites naturales son los Andes y el Océano Pacífico. Declara además perteneciente al territorio chileno, al archipiélago Chiloé y las islas de La Mocha, Juan Fernández y Santa María.
Luego habla de algunos acápites destacados, como por ejemplo la religión del Estado, la Iglesia es la católica, apostólica y romana, con exclusión de todas las demás, y que todos los habitantes deben de respetarla, cualquiera sean sus opiniones privadas. Luego habla de los distintos poderes del Estado, y aquí una cosa muy insólita, dice, al referirse al Congreso Nacional, indica que constará de dos cuerpos, el Senado y la Cámara de Diputados, que posteriormente no se lograron establecer de acuerdo a esta Constitución, pero la Constitución del año 28, escrita o redactada fundamentalmente por el español José Joaquín de Mora, que después fue expulsado del país por haber sido demasiado liberal y por haber hecho unos versos en contra de Portales y en contra del presidente Ovalle de la época, tenía la nacionalidad por gracia y lo echaron del país, con nacionalidad por gracia y todo. Así que no lo respetaban mucho, y José Joaquín de Mora escribió unos versos horrorosos en contra de Chile y lo denominó la Beocia de América. Beocia, según el diccionario de la Academia, es la tonta de América, es la tonta, digamos. Pero después, al ver que Chile progresaba mucho en relación al resto de los países de América Latina, tuvo que retractarse, pero el odio contra Chile fue tremendo. Bueno, en la Constitución dice doña María Graham, la Cámara de Diputados se elige anualmente, por listas en la proporción de un diputado por 15.000 almas. Pueden ser electores todos los ciudadanos de más de 12 años de edad. Así dice el diario. Y la verdad, revisé varias traducciones del diario de María Graham, y ahí aparece 12 años de edad. Hoy día, cuando decían que los jóvenes tenían que votar a los 16 años, todo el mundo está escandalizado. Y en aquí este diario, nadie se ha detenido aparentemente a revisar lo que dijo de su diario. Pero la verdad que el artículo original, que es el artículo 38 de la Constitución, dice lo siguiente. Hasta pasados 12 años no podrán ser electores, ni puestos en la lista de diputados los que cometieron soborno después del sorteo estoy leyendo textual, y concluido este, se justificará el delito, se reemplazará al elector por otro sorteo hecho en la forma que queda prevenida, lo mismo se practicará si la suerte hubiese recaído en los exceptuados por el artículo anterior. Lo que quiero, ¿por qué leí esta cosa media rara de reacción insólita? Porque aquí desmiente lo que sale de lo que dicen las traducciones del diario de la María Graham. Yo no sé si ella se equivocó o los traductores se equivocaron, pero pusieron que tenían derecho a voto los mayores de 12 años. ¿Ya? Y ahí señala que el Congreso funcionará durante 3 meses cada año desde el 18 de septiembre. Luego hace algunas referencias respecto al director supremo y voy a pasarme sobre el régimen interno. Las antiguas tendencias quedan abolidas, dice, y el país se divide en departamentos y distritos. En cada departamento habrá un delegado que tendrá la dirección de los asuntos civiles y militares. Y aquí, creo yo, en este párrafo, digamos, en esta cápita, está la clave de por qué fue derrocado Bernardo O'Higgins. Porque Chile en aquella época tenía 3 provincias, Coquimbo, Santiago y Concepción, creando 8 departamentos, como aparentemente era la intención de esta Constitución. Se perdía el poder de las provincias, fundamentalmente la provincia de Concepción, que era la más, digamos, más organizada y la más poderosa, y pasaba a ser solamente un departamento. Bueno, luego dice lo siguiente, sobre el Poder Judicial. Hay un Tribunal Supremo de 5 jueces sin cuya sanción ninguna ejecución puede tener lugar. Este tribunal sirve también de corte de apelaciones. Y agrega doña María Graham, pero todas estas cosas son tan complicadas y fastidiosas en todas sus partes, tan inadecuadas para el país por ser una mezcolanza de leyes españolas, moriscas, goas, latinas y costumbres locales, que suman 72.000 disposiciones para un país donde el doble de ese número no sabe leer, que renuncio a seguir ocupándome en ello. Así que se olvidó el tema de la Constitución porque en realidad encontraba que hay una mezcolanza de normas de distintas procedencias. Sin embargo, hay una cosa que creo que hay que destacar y es que es lo siguiente. Sigue una breve sección sobre instrucción pública que me parece digna de aplauso, siquiera por la buena intención que manifiesta de fundar numerosas escuelas y atender al establecimiento de un instituto nacional. Me quedan 5 minutos, hay que apurarme entonces. Una de las cosas que ella señala fue que es importante que en esta Constitución se eliminara el Tribunal de la Inquisición. ¿Ya? Pero estos son algunos aspectos, como les señalaba, pero antes de seguir hablando de la Constitución, ella se refirió a un violento terremoto que a las 10:15 de la noche del 19 de noviembre de 1822 afectó al litoral central, realizando una detallada descripción de las réplicas y los siguientes temblores que hubo. Entonces, sin embargo, anota
respecto a este país. El 26 de noviembre, Mr. C, no dice el nombre, trae noticias muy importantes que las referentes, muy importantes que relativas al terremoto. El pueblo de Concepción, irritado por las injustas disposiciones del reglamento de comercio y otras medidas opresivas, lo tomó junto con la Constitución en la Plaza del Mercado. Convocó a una convención de oposición a la que asistió Freire y que se puso en marcha con el objeto de derrocar a Rodríguez Aldea. Esto se está refiriendo al ministro de Interior de la época, José Antonio Rodríguez Aldea, que fue redactor de la Constitución y que había sido inicialmente prohispánico y finalmente terminó pidiéndole perdón a O'Higgins y fue recogido y llegó a ser ministro. Luego, el 4 de diciembre habla nuevamente de los remesones que hubo en Valparaíso, donde ella está, y en el litoral central, y dice: las noticias de la marcha de Freire se han hecho públicas, así como la reunión de la Convención Provincial y su censura de la de Santiago, por haberse declarado la primera asamblea representativa y porque se atribuye la facultad de aceptar la renuncia del director y de reelegir los actos que consideran ilegales. Se susurra, lo dice el 4 de diciembre, que el director piensa abdicar. O sea, ya el tema que iba a abdicar O'Higgins era un tema que ya se sabía 2 meses antes, prácticamente, en Santiago y en Valparaíso. Luego, el 25 de diciembre, dice que hubo un temblor bastante fuerte y dice: todos estamos ocupados para los preparativos para dejar esta deliciosa tierra, pues a los despechos de esos terremotos sentiría dejarla si la viera próspera y en paz, pero en cada momento nos llegan noticias y rumores de guerra. El pueblo Coquimbo se ha declarado abiertamente en contra del director, ha convocado un congreso provincial y se manifiesta resuelto a resistir el gobierno de Santiago por todos los medios posibles. Y sigue describiendo los preparativos de su viaje y señalando que la Convención de Coquimbo le envió 20.000 pesos a Freire para que siguiera con su revolución. El 9 de enero escribe lo siguiente: según las noticias que corren, la actual contienda no tardará en decidirse. Freire llegó al Maule a 6 días de Santiago, aunque el director protestó al principio que jamás abandonaría a Rodríguez. Parece que ahora no solo el ministro, sino también sus medidas y el reglamento han sido sacrificados probablemente demasiado tarde para salvarle el resto. Y voy a saltar algunas cosas, me queda re poco tiempo, pero el 18 de enero, María Graham se embarca con Lord Cochrane en el bergantín Coronel Allen, en el puerto de Quintero, y luego desembarcan en la isla Mazatierra, actualmente Robinson Crusoe. Ahí estuvieron entre el día 22 y 28 de enero, y el 11 de febrero estaban en Cabo de Hornos, y ahí cruzaron a las Islas Falkland. El 13 de marzo de 1823 anclaron en la bahía de Río de Janeiro, y ese es el fin del diario de doña María Graham en lo que dice relación a Chile. Postdata, lo escribe después del diario. La guerra civil que estalló antes de mi partida de Chile no fue de larga duración ni muy sangrienta. Terminó con la elección de Freire por el cargo de director y la convocatoria a una nueva convención que debemos esperar piadosamente que aprovechará los errores del anterior. La historia, como ustedes ven, se repiten. Los errores de la convención de 1822 se iban a arreglar o subsanar en una próxima reunión. El director O'Higgins, pocos días después de su regreso a Valparaíso, donde el terremoto casi le costó la vida, se retiró a su residencia campestre del Conventillo. Estaba situada esta residencia al sur de la avenida Mata, entre Santa Rosa y el Parque Abusiño, hoy día Parque O'Higgins, y ahí se dedicó a descansar. Los asuntos del sur se acercaban a una crisis y los soldados y el dinero que esperaba Coquimbo sirvieron para combatir al gobierno de Santiago. Aconcagua siguió el ejemplo y envió diputados a la Convención de Coquimbo. En aquella época había asambleas provinciales, en Coquimbo, en Maule, en Concepción. Ya me queda un minuto. Bueno, no quedaba ya el director de los recursos que le adhesión a las tropas, fue a los cuarteles, pidió a los soldados en el nombre de la patria que le prestaran su apoyo, les habló de la gloria que juntos habían conquistado, del orgullo que significaba en su adhesión. Unos pocos impresionados por este llamamiento se declararon por el director. Muchos le replicaron que sus medidas habían arruinado la causa de la patria y que Freire no era menos amado que él, y también había sido compañero y jefe de ellos. Y como para hacer más amarga aún esta respuesta, los nombres de los carreras fueron pronunciados entre dientes en las filas. O'Higgins entonces, descubriendo su pecho, les dijo que ya no había logrado satisfacer a sus conciudadanos y compañeros de armas, les ofrecía una vida que ya no tenía valor para él, y después de un grito "viva el director O'Higgins", lanzado por su guardia y no repetido por la tropa, se retiró, pidiéndoles que se mantuvieran tranquilos porque él no quería exponer a tener que derramar la sangre de sus compatriotas. Creo que este fue el último acto público de este hombre tan bueno como de él.
Esto lo escribe el 28 de enero de 1823. Así que esa es la historia de doña María Graham en Chile. Ella vio un terremoto, ese terremoto significó, y con esto termino para que no te pongas nervioso, significó que la Sociedad Científica de Londres hablara que este terremoto causó el levantamiento de la Tierra, y los científicos londinenses le rechazaron su teoría, diciendo que no valía la pena. Sin embargo, poco tiempo después viene a Chile Charles Darwin, y en sí le da la razón a María Graham. Así que eso es lo que les quería contar respecto al diario de doña María Graham, la Constitución de 1822 y cómo ella vio la aplicación del Higgins. Muchas gracias. Muchas gracias. Al final. Muchas gracias, Juan Guillermo, y ahora dejo con ustedes a la profesora Luz María Méndez. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a hablar de la política económica. Bueno, teatro. Yo ofrecí la apertura al Eso. comercio internacional en el gobierno de Bernardo Higgins entre 1818 y 1823. Bueno, hoy día se está tratando el tema del TPP-11, que es también un problema del comercio internacional. Así que le da sentido, valor a esta cosa. Uno de los problemas que la historiografía ha discutido en los últimos años ha sido el de resolver si la política económica adoptada por los gobiernos en el inicio de la conformación de estas repúblicas en el continente sudamericano fue de tipo proteccionista o liberal respecto al comercio internacional. Los historiadores de diversos países aunaron sus esfuerzos para lograr resultados concluyentes. Al respecto se han preocupado los historiadores chilenos Claudio Vélez y Sergio Villalobos, insistiendo, criticando la política proteccionista, en especial Villalobos, que promulga la idea del proteccionismo. Y el historiador norteamericano Paul Gutenberg, que estudia igualmente el proteccionismo para el caso peruano y de otros países de la región. En este trabajo se postula, por el contrario, que Chile adoptó una política de libre comercio, a diferencia de otras repúblicas en formación que prefirieron cerrar sus mercados, como sucedió con México, Colombia, Bolivia, Argentina, Paraguay y el Perú. Esta hipótesis ya la comprobamos en nuestro análisis realizado y publicado en el 2004, pero con este trabajo profundizamos la comprensión del tema con una revisión amplia y focalizada en la elaboración de la legislación comercial de la época. Teniendo presente la evolución de la legislación comercial desde fines del Imperio Español y los cambios ocasionados por los sucesivos gobiernos independentistas en Chile, es preciso considerar que la apertura de Chile al comercio internacional se inició tempranamente, cuando las autoridades gubernamentales de la República, en los albores del proceso de independencia, acuerdan, mediante el Decreto de Libre Comercio de 1811, abrir los puertos de Valparaíso, Coquimbo, Talcahuano y Valdivia al tráfico mercantil internacional del comercio nacional y extranjero, fijando los aranceles respectivos, porque antes Chile solo podía comerciar con el Imperio Español, nada más, con los barcos españoles. ¿Bien? Esta apertura comercial de Chile se interrumpió bruscamente cuando las fuerzas realistas, respaldadas por el ejército que envió el virrey del Perú, José Fernando Abascal y Sousa, recapturaron el control del país entre 1814 y 1817. Cesó entonces el comercio internacional, quedando vigente el antiguo Real Reglamento de Libre Comercio Español de 1778 y las modalidades propias al comercio del imperio. El triunfo definitivo de las fuerzas patriotas y el establecimiento de la República de Chile en 1818, junto con la dirección política encabezada por Bernardo Higgins como director supremo, fueron decisivos para abrir el comercio internacional. La instalación de la República significó un importante aumento del gasto público correlacionado con el desarrollo del comercio exterior e incremento económico del país y de la actividad aduanera.
Las nuevas autoridades advirtieron tempranamente las posibilidades financieras del comercio internacional e hicieron correspondientes modificaciones a la legislación, obteniendo resultados inmediatos, modestos en sus inicios, pero en constante crecimiento. De hecho, el comercio exterior tuvo cada vez más importancia en el presupuesto público. En 1817, el porcentaje de esta actividad respecto al ingreso fiscal era del 13,4%. En 1823, 6 años después, había crecido al 47,5%. Y en 1829 llegó al 51,1% del presupuesto, al 59,1% del presupuesto. Sin embargo, el aprovechamiento de todo su potencial solo sería posible a partir de la década del 30, gracias a la estabilidad política y a la tranquilidad interna del país. Por lo tanto, fue crucial para Chile abrir el comercio internacional, porque el ingreso que recibieron las aduanas permitió solventar el aparato estatal y militar de la República en todos estos años pioneros de la República. ¿Ya? Desde 1818, con el aumento del tráfico naviero, las oficinas de las aduanas tuvieron que incrementar el personal como respuesta al crecimiento del tráfico mercantil. Por ello, la aduana de Valparaíso, la más importante del país, las autoridades le asignaron una planta de 37 empleados con un presupuesto en salarios de 15.358 pesos anuales. Las aduanas del norte, que eran más pequeñas, pero tenían una exportación minera en crecimiento, como Copiapó y el Huasco, fueron dotadas con un administrador, un oficial de tesorería y 2 guardias, con un presupuesto de 800 y 745 pesos respectivamente, y la de Coquimbo, la más relevante de esa región, contó con 8 empleados y un presupuesto anual de 3.340 pesos. Un ejemplo de este tráfico internacional en el origen de la República fue el arribo de varios barcos norteamericanos, tales como el bergantín Savage, que recala en 1815 en Coquimbo en pleno gobierno realista, y el bergantín América y de la fragata Bengal en 1818, los cuales traían un cargamento de armas que vendieron a los patriotas. La fragata Bengal portaba un cargamento que consistía, como ejemplo, en 1.000 fusiles, 1.500 barriles de pólvora, 50 pipas de tabaco, 60 toneladas de fierro en barras, 15 cajones de bayeta y 30 canastos de loza. Cuando regresó a Estados Unidos con otra carga, llevó 1.568 quintales de cobre y 2